La elección de Donald Trump en Estados Unidos, los atentados en Europa o la muerte de Fidel Castro fueron algunas de las noticias más relevantes de este año en materia internacional. Queremos comentar estos hechos y es por eso que conversamos ya con Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias, Patricia, una vez más. Lo estábamos comentando antes de la entrevista, un año bien movido, patria internacional. ¿Cómo definirlo? Yo diría que muy variado, porque pasó de todo, pero las cosas que pasaron tienen trascendencia dependiendo de la región donde pasaron. Para empezar, tenemos que hablar de un Medio Oriente que no ha dejado de ser noticia, que por supuesto tiene el componente del Estado Islámico, que ha retrocedido, pero que ha activado sus células dormidas en otras partes y que ha producido, por supuesto, los atentados de distinto tipo. Ya no es solamente el kamikaze que se hace explotar, sino que puede utilizar camiones. Lo han usado 2 veces, además. Bueno, también está en ese mismo Medio Oriente la situación que hay y que se mantiene en Siria, con un Alepo destrozado, pero que hay detrás un trasfondo de un gran problema entre las grandes potencias, donde está dividido Estados Unidos con Rusia, está dividido, por supuesto, las posturas de Europa, están divididas las posturas que también existen con Israel. O sea, todos peleados amablemente con todos. Y también está Turquía, donde han habido atentados, varios, y donde ha habido también un intento de golpe de Estado que ha obligado al gobierno de Erdogan a extremar las medidas no solo de seguridad, sino de mantención de su poder. Y eso ha desequilibrado un tanto el Medio Oriente. ¿Por qué? No porque Turquía esté metido en los líos del Medio Oriente, sino porque es el principal vecino de Siria y donde está la mayor cantidad de refugiados. Vale decir, se ha puesto muy difícil por un especial problema, porque la solución no aparece posible. Los intereses son demasiado contrapuestos, las posturas son irreconciliables. De manera que, desgraciadamente, la proyección hacia el 2017 la tenemos en un Medio Oriente muy parecido a lo que ha habido hasta ahora. Claro, porque son conflictos que venían desde hace años. Así es. Lamentablemente no podemos estar cerrando este 2016 diciendo que se han solucionado. Ahora, estaba pensando también, puede ser que este año 2016 sea también recordado como uno donde la ciudadanía en ciertos lugares actuó contra lo esperado. Estoy recordando lo que ocurrió con el Brexit, lo que pasó en Colombia o lo mismo en Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump. Hay un cambio, y hay un cambio de la política tradicional internacional. Y ese cambio está en la participación ciudadana, que participa de otras maneras, que engañan a las encuestas, que todas se han equivocado, que seguimos sin poder saber exactamente cuál es el futuro. Aquí los futurólogos les fue pésimo. La verdad que no acertó nadie. No, ha sido un mal año para las encuestas. Malazo, diría. Pero yo creo que lo más grave es que los propios políticos se confiaron en sus propias encuestas. Es el caso de Cameron con el Brexit británico, se tuvo que ir. Es el caso de Renzi en Italia con el referéndum que convocó, le fue mal, se tuvo que ir. No le fue tan mal a Santos, pero eso ya es una región que conversaremos en un minuto. Pero la verdad es que ha habido una participación muy activa y que está profundizando una separación, a mi entender, entre los políticos tradicionales y la tendencia tradicional, y ahí lo tenemos en una Europa que quiere seguir en el tema económico, mantener toda la unión en la parte económica, pero no en la parte política. Han surgido separatismos, ahí está Cataluña tratando de volver a reflotar el tema de su independencia. De manera que el proyecto político europeo yo lo veo comprometido, no lo veo terminado, por favor, es demasiado sólido, pero el avance que se pensaba se ha calmado y se ha calmado mucho. ¿Fue este 2016 escenario fértil para aquellas posturas más extremas? Fue para una postura, yo diría, un tanto más extrema, no en la postura extrema rupturista, pero en la postura extrema de decir, mire, más de lo mismo no queremos. El más de lo mismo nos tiene hasta aquí. De manera que lo que vamos a hacer es algo nuevo. Y usted que me está ofreciendo más de lo mismo, ¿sabe qué más? Yo ya no lo apoyo. Y qué llamativo, porque no es que ocurra solamente en un determinado país, sino en varias al mismo tiempo. ¿Qué ha influido en esto? Es muy difícil adelantarlo.
Puede ser las redes sociales que manejan por paralelo lo que antes era una prensa más o menos dentro de los cánones normales. Puede ser. Puede ser el hastiamiento de la ciudadanía que tanto le han ofrecido y por tantos años y sin embargo no lo ha obtenido. También. Puede ser que los políticos son los mismos de antes con los esquemas los mismos que han ofrecido por tantos años también. Y que además con un antecedente, Patricia, que yo los veo exigiéndole a la ciudadanía un poco más de su apoyo. Y ese es el apoyo que le están restando. No es ruptura, no es algo revolucionario, pero es indicativo. Y es un indicativo en varias regiones del mundo, de manera que no es un hecho casual, no es un fenómeno que se produjo en algún momento de un episodio, no, es una constante, y una constante que se está traduciendo en muchas partes del mundo. Sí, le voy a pedir, continuamos con la entrevista, que da cuenta también de otro hecho que ha sido muy relevante en este año, que fue el triunfo de Donald Trump. Justamente. Utiliza ese edificio como parte de sus oficinas. Así es, y Trump representa algo curioso, representa una nueva manera de hacer una campaña. Fue una campaña sumamente agresiva. Fue una campaña de insultos, utilizando una serie de medios, muy calculada. Él no hizo ninguna campaña en los lugares que sabía que eran demócratas y se concentró en aquellos pequeños estados americanos que le arrebató a los demócratas o que consolidó la postura republicana. Pero la manera de hacer esa nueva política es lo que está llevando a este tipo de episodios. Vale decir, todo candidato electo, por cierto, estar protegido por el servicio secreto. Pero se ha extremado la tendencia, han habido repercusiones. Yo no descarto nada. Es que es uno de los es una persona que es capaz de producir negativos que se hacen, claro. Exacto. Que al tener una postura tan radical o tan agresiva pueda generar situaciones de amenaza o de riesgo. Ninguna duda, porque además ha tomado posturas que son muy extremas. No diría en el sentido de un extremismo que en Estados Unidos no se haya visto, se ha visto muchas veces, pero que para los tiempos actuales marcan una diferencia. Y ahí nuevamente tenemos lo que conversábamos hace un momento, una nueva política. Buena o mala no sabemos, con qué resultado tampoco. Pero que es distinta no cabe ninguna duda. Es decir, ninguno de los que nos están mirando en este momento son capaces de recordar, salvo muchos años atrás, en algún tipo de presidente norteamericano que haya sido tan violento, tan visceral en su propuesta. Simplemente un Barry Goldwater que no resultó, fue un candidato que le fue pésimo, y así otros más extremistas. Ni siquiera un Reagan, que por supuesto, ni siquiera ninguno de los dos Bush. Es un Trump distinto. Sí, él todavía no asume, pero ya genera, por supuesto, muchísima polémica derivado de lo que ha sido la campaña. ¿Cambiará o no en su carácter? A ver, una cosa es la campaña, una cosa es haber sido electo y otra cosa es gobernar. El sistema americano es un sistema muy equilibrado. Los presidentes no hacen todo lo que quieren. Hay un contrapeso, hay un parlamento, hay un sistema político que va a tener que negociar. Pero Trump, no hay que olvidarlo, es un gran negociador. Lo aprendió en sus negocios. Le ha ido bien y mal, pero ha obtenido lo que ha querido. Hay que reconocer lo que tiene como atributo y también lo que tiene como defecto. Vale decir, lo veo confrontado a una política que a lo mejor va a intentar, para satisfacer a quienes lo eligieron y ser coherente, vamos a hacer lo que dije, pero después dirá, no pude. ¿Cómo calificar también este 2016 para quien va a dejar el cargo? Barack Obama, quien además ha sido protagonista de su administración en los últimos días por esta decisión que tomó de no vetar una decisión, lo cual ha sido considerada casi como una traición para los que han sido eternamente aliados Israel. Hay que verlo. Él partió con una mochila a cuestas y es una mochila muy especial. A Obama, sin siquiera haber hecho muchas cosas, al inicio de su primer mandato, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y ya lo dejaron marcado, como diciendo, a usted no se le vaya a ocurrir hacer guerra, corrija las tonteras de su antecesor, que mire cómo estamos después de todo lo que pasó. Bueno, esto ha obligado, más un convencimiento personal, por cierto, a un Obama que ha intentado lo que los anteriores no habían intentado. Acercamiento a Cuba, acercamiento a Irán, pero confrontación con Rusia, confrontación con China,
O sea, ¿qué ha obtenido realmente como un resultado luego de estas aperturas? Está por verse. Luego, en la última resolución de Naciones Unidas marca una diferencia. Siempre Estados Unidos vetó. Y en esto se está tratando de algo que sí está consagrado. No es una novedad extraña. Hay resoluciones previas de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad que han dicho que los asentamientos son totalmente ilegales. Y esto están en la 242 y 338 de Naciones Unidas, muy conocida y muy antigua. Sin embargo, en esta última pasada, Obama cambia y le deja el problema al sucesor. Porque el sucesor ya está diciendo que no piensa hacer lo mismo y que además va a añadir un tema, Patricia, que es un tema novedoso y que va a producir, si lo hace, mucho escándalo. El cambio de la sede de la embajada norteamericana de Tel Aviv, donde están todas, a Jerusalén. Y eso va a ser una provocación, por supuesto, para el problema del Medio Oriente. Claro, generando ahí más reacciones que complican el que se pueda llegar a la paz. Ahora, otro de los hechos que marcó este 2016 es la muerte de Fidel Castro. Sin duda. Es más bien simbólica su partida, lo digo en el sentido de que hace ya muchos años que él no estaba en la administración. Así es. Y en un momento en que Fidel Castro aparece o da la tendencia de que no estuvo de acuerdo, él no renunció a los principios y estuvo contra el acercamiento de su hermano Raúl a Estados Unidos y de la visita del propio Obama. Por eso que hay que mirarlo con alguna cautela. ¿Ha cambiado Cuba? ¿Sigue exactamente igual? Todo indica que no hay mucho cambio. Hay más negocio, hay más apertura económica, hay menos trabas. No se ha levantado el embargo. Sigue exactamente igual. O sea, los gestos políticos no son de efecto inmediato, pero evidentemente la situación permanece. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela está en una situación complicada, de verdad. Y esto no es una culpa norteamericana, aunque aplaudirá todo lo mal que le vaya a Venezuela, como es lógico pensar, pero no tiene una culpa directa. De manera que aquí hay una división que se está mirando también en Latinoamérica. No olvidemos que en Latinoamérica hubo cambios importantes, en Argentina, en Brasil, en Perú, etc. Y con Santos, que ha obtenido esta cosa maravillosa de promover la paz, pero con un problema interno en que el país está dividido y con un plebiscito que perdió. Pero al menos ahí logró superar ese traspié inicial del plebiscito. Sí. ¿Cuánto le ayudó también el premio Nobel de la Paz? Evidente, pero veámoslo en un otro punto de vista. En el caso de que el pueblo colombiano verdaderamente esté dividido, como parece, y no esté aceptando la reincorporación de las fuerzas de la FARC al sistema democrático normal. Esa es la parte más complicada y que además digan, bueno, no hicimos mucho, perdón, volvemos a la normalidad. ¿Qué pasa con los 50 años que han habido, la cantidad de muertos, toda la cadena de delitos que se le acusan de contrabando, de narcotráfico, de terrorismo, de un montón de otras guerrillas y secuestros? De manera que es muy difícil para el colombiano normal que ha vivido bajo este sistema perdonar todo de un plumazo, aplaudir y decir conforme, vuelvan a la vida normal. ¿Lo querrán de verdad o está dividido Colombia? Todo indica que ha cedido Santos y ha entendido que la oposición había puntos que no iba a transigir. Pero ¿cuál será la reacción verdadera del colombiano? No lo sabemos todavía. Va a ser un proceso interesante de analizar lo que va a ocurrir y muy significativo, meses, próximos años, este 2017. Un ejemplo. Sí, y antes de terminar, quiero aprovechar de preguntarle por lo que pasa en Argentina. Así es. Procesada Cristina Fernández está enfrentando una situación judicial adversa. Expliquemos un poco cuál es el estado en el cual se encuentra judicialmente la expresidenta argentina. Judicialmente está siendo acusada. Todavía no ha sido procesada formalmente, pero se han acumulado en todas las personas que le han colaborado a su alrededor, ya fueron acusados y algunos están siendo condenados. De manera que solo falta ella, si lo ponemos en ese sentido. Sus colaboradores han caído, pero falta la responsable, la expresidenta. Y en ese sentido ha habido dos posturas. Unos que dicen no hagamos de ella una mártir.
porque en realidad crearía una situación distinta. Ha estado tranquila, pero ya está anunciando que a lo mejor se presenta por la provincia de Buenos Aires. Cuidado, es capaz que vuelva al ruedo político. Y los otros que dicen sí, hay que darle con todo, porque está totalmente metida, no solo en los temas de La Plata, sino en el tema del OTESUR y de todos los negocios que pasaron a su alrededor y que dejó hacer. Y además una responsabilidad política, que es lo que ha tratado Macri, aunque no ha aprendido como gran política, echarle toda la culpa de la mala situación económica de Argentina al gobierno de Cristina. Lo cual puede ser que tenga mucha razón, pero resulta que Macri tampoco ha logrado sacar a Argentina. Acaba de echar a su ministro, ha subdividido todo el sistema económico en Argentina. Ha hecho, no sé, una purga. Esta es la realidad política. Y tampoco Argentina ha logrado salir verdaderamente de su situación difícil. Ahora, interesante, Argentina no es cualquier cosa para Chile. Tenemos 5.406 kilómetros de frontera con Argentina. Una infinidad de pasos, llenos de argentinos que muy bienvenidos vienen constantemente a Chile por una situación económica coyuntural. Antes también éramos nosotros los que íbamos para allá. Pero en fin, esto cambia, pero es buena hora. Ahora, no podemos tener una Argentina que no le vaya bien, una Argentina que le va mal. Es una Argentina difícil para nosotros, que puede causar problemas, de esos problemas inesperados, que no queremos repetir. De suerte que aquí hay una cosa en que tenemos que mirar con prudencia, apoyar. Y la reciente visita que ha hecho una cantidad de ministros, la presidenta y todos viajaron a Buenos Aires y se ha reavivado una relación política, integración económica, de inversiones en todo. De manera que la suerte de Argentina, la suerte económica de Argentina, y nada que decir de la política obviamente, está íntimamente relacionada con la de Chile. De suerte que allí hay una necesidad de mirar a Argentina no como un vecino más, sino como un vecino vital para nosotros. Perfecto. Samuel Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis ya del 2016 que se nos va. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Muy gentil. Hacemos una pausa, ya regresamos con más Noticias 24.